a presentar al orador de hoy. Héctor Pérez Bourbon, Torchi para los amigos, pues la mayoría ya lo conocemos como Torchi. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, ha tenido una larga trayectoria de desempeño en el ámbito público, desarrollando tareas en diferentes cuerpos legislativos y en el Poder Ejecutivo Nacional. Es docente de Derecho Constitucional, es autor de innumerables libros y artículos especializados en el tema, integrante del Subcomité de Calidad Legislativa, Gerencia de la Calidad y del Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Es fundador también del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa. Torchi, te escuchamos. Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. Bueno, ya estamos entrando en la parte final de esto, es decir, queda la charla de hoy, la charla de mañana. Sin más preámbulos, les paso a compartir la pantalla y empezamos. Vamos a hacer sobre la mitad más o menos, vamos a hacer un breve descanso como ayer y después seguimos el segundo tramo. Bien, Jornadas Patagónicas de Desarrollo Local, San Martín de los Andes, octubre 2020. San Martín de los Andes para algunos, para los demás, yo por ejemplo, para mí Buenos Aires, pero bueno, como estaba pensado hacerlo presencial, ese es el cartel. Bien. Como habló Eduardo el primer día, estamos desarrollando estos módulos: optimización de la gestión, presupuesto, comunicación eficaz. Hoy vamos a ver técnica legislativa y mañana desarrollo local. Lo que sí quiero insistir es que no son módulos independientes, sino que todos se relacionan con la mejora de la gestión y el desarrollo de los gobiernos municipales. Son distintos aspectos, pero el problema es general. El problema es ver cómo hacemos para mejorar la gestión y cómo hacemos para incrementar el desarrollo de los gobiernos locales. Desde distintas ópticas, algunas más vinculadas al Ejecutivo, otras más vinculadas al cuerpo deliberativo, al Consejo Deliberante, pero todo tiende a esa finalidad. Hoy entonces en esta cuarta jornada vamos a ver técnica legislativa municipal, y para eso tenemos que hacer un breve preámbulo. ¿Qué se puede o qué se debe hacer en un consejo deliberante? Esto es lo que nos vamos a ver desarrollar hoy. Pero no solamente qué se puede o se debe hacer, sino también preguntarnos dónde va a repercutir eso que estamos haciendo, por qué, en qué nos basamos para hacer eso, para qué lo hacemos, qué finalidad, con quién lo hace esto el consejo deliberante y cómo lo hace. Esto es un poco lo que vamos a tratar de ver hoy. Desde la Revolución Francesa, fundamentalmente, se quiebra el absolutismo del poder. El sistema de Luis XIV, de tener el poder totalmente concentrado, tiene un punto de quiebre en dos acontecimientos que en realidad son simultáneos o muy simultáneos en el tiempo y incluso con los mismos actores, que es la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. El Lafayette de Estados Unidos es el mismo que el de Francia, no es otro que se llamaba igual. Era la misma gente que estaba en estas dos líneas. Y a partir de ahí se quiebra el monopolio del poder y se distribuye el poder de distinta manera. ¿Cómo se distribuye? Bueno, por distintas vías, pero al menos hoy tenemos participación ciudadana mínimamente para elegir a los gobernantes. Hay una distribución del poder en ese sentido. Tenemos una distribución horizontal del poder, que es el sistema de Montesquieu de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y tenemos una distribución vertical del poder establecer distintos niveles de gobierno con facultades diferenciadas de uno y otro. Y esto es lo que nos atañe en esta charla de hoy. En Argentina hay muchos países federales, hay como 50 o 60 países federales en el mundo. Cada uno es diferente del otro, como dice un autor, hay tanto federalismo como países federales. Pero nosotros en Argentina tenemos un nivel nacional, un nivel provincial y un nivel municipal. Ese nivel municipal surge precisamente de la Constitución Nacional. Cuando las provincias deciden constituir la nación, aparece la Constitución Nacional,
Acuérdense que las provincias vivieron durante 20 y pico de años, 30 y pico de años en un régimen de confederación, o sea, estados independientes que se vinculaban por tratados mutuos, tratados múltiples, sin ninguna norma de rango superior a cada uno de estos estados. La Constitución de 1853 lo que hace es constituir una nación federal y establecer por encima de esto la Constitución Nacional, por encima de las provincias. Pero lo que también es necesario ver es que esa Constitución Nacional, que dice que cada provincia debe dictar una constitución, dice que esa constitución de cada provincia tiene que asegurar la administración de justicia, la educación primaria y el régimen municipal. Ahí aparece entonces el sistema municipal en el país como una obligación de las provincias mandada por la Constitución Nacional. La provincia entonces se relaciona con la nación y con los municipios. La provincia es el núcleo, la provincia es el origen de esto y se relaciona con los dos niveles. Ahora, ¿cómo son esas relaciones? ¿Son iguales en todas las provincias? Bueno, acá es donde empezamos a tener algunas diferencias. La relación provincia-nación es igual en todo el país, porque las provincias, al decidir hacer constituir la nación, digamos, parten en una situación de paridad. Es decir, todas las provincias se manejan en forma igualitaria. Pero la relación provincia-municipio es diferente en cada provincia, porque a lo que obliga la Constitución Nacional es a establecer un sistema municipal, pero no dice cuál debe ser ese sistema municipal. Y esto, digamos, ya lo explicó Eduardo, no tengo más remedio que repetir algunas cosas, pero esta es la gran diferencia que hay entre sistemas municipales en todo el país, y esto es lo que a veces hace difícil dar este tipo de cursos. Acá casi todos ustedes son de Neuquén, que tiene un único sistema municipal en toda la provincia, pero también hay gente de otros lugares y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La relación provincia-municipio, no hay un principio jurídico fijo que determine cuál es, sino que, como dijimos, la normativa es diferente para cada una, pero sí podemos establecer un criterio de qué es lo que debe ser municipal, que es lo que dijo ayer, el lunes, Eduardo. El municipio debe ocuparse de todo aquello que excede la posibilidad de que sea realizado por una familia, pero que resulta innecesario o aún inconveniente que se ocupe de ello la provincia. Este es el criterio, no hay una norma fija que diga, pero este es el criterio. ¿De qué se ocupa entonces la provincia sobre el municipio? ¿Sobre qué temas deben tomarse decisiones? Bueno, esto es muy importante, saber cuáles son las competencias. Esto en general está en la normativa de rango superior, como dijimos, cada constitución provincial tiene que asegurar un régimen municipal, ahí hay una buena cantidad de normas vinculadas a las competencias del municipio, y el resto están en las respectivas leyes orgánicas del municipio, leyes orgánicas de municipalidades, o como se llama. Y es muy importante saber cuál es la competencia y no extralimitarse, porque si uno se pasa un poco de la raya, le puede venir un sacudón, un coscorrón, como le pasó al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires hace unos cuantos años. El 12 de octubre de 1973 asume Perón la tercera presidencia. Más o menos un mes antes había asumido Pinochet en Chile, después del golpe contra Salvador Allende, que termina muriendo en esta revolución. Hacía un mes más o menos que estaba Pinochet en Chile. Al poco tiempo de asumir Perón, a los pocos días de asumir Perón, Pinochet en un viaje, no recuerdo a dónde, bajó en la base aérea de Morón, base militar de Morón, se entrevistó con Perón y siguió viaje. No sé de qué hablaron, pero sospecho que dos países que tienen tantos miles de kilómetros de fronteras, una de las fronteras más largas del mundo, deben tener unas cuantas cosas para hablar. Lo cierto es que fue esa entrevista, Pinochet siguió viaje, ni siquiera entró a la ciudad de Buenos Aires ni nada, pero el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires le dio por sacar una declaración de repudio al dictador chileno, etcétera, etcétera. El presidente del Consejo Deliberante era Miguel Unamuno, que era peronista histórico, no es que hubiera una oposición política al gobierno de Perón. Pero, bueno, sacaron eso, entonces Perón lo llamó Unamuno, le dijo, mira, Miguelito, a mí la Constitución me da dos funciones, me atribuye dos funciones, dos responsabilidades.
A ustedes les atribuye 3 funciones. A mí me atribuye la responsabilidad de conducir la política interior y la política exterior de la nación. Y a ustedes alumbrado, barrido y limpieza. Como diciendo, no se meta en lo que no les corresponde. Entonces, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. No hay que extralimitarse en las cosas que hace el Consejo porque les puede venir el sacudón. ¿Cuáles son las principales competencias municipales? Esto, insisto, es diferente para cada una de las provincias porque los sistemas municipales son diferentes, pero más o menos honestas. Desde el punto de vista competencias de tipo político, la organización del gobierno municipal, la convocatoria de elecciones. Desde competencias administrativas, los servicios públicos, los contratos de obra pública, el régimen de funcionarios municipales, el poder de policía. Jurisdiccionales, creación de los tribunales de faltas. Ojo, a pesar de que se llaman tribunales de faltas, no son poder judicial. Los municipios no tienen poder judicial. Financieras, aprobación del presupuesto y control de su ejecución y rendición de cuentas, fijación de percepción y tasa de contribuciones y posibilidad de control en préstitos. Esta es una herramienta importantísima del Consejo Deliberante. No voy a repetir, primero porque él lo sabe y yo no, lo que estuvo explicando Emilio el otro día, pero el presupuesto es la principal herramienta de control de la política pública. El presupuesto es el plan de gobierno puesto en plata. Para que tengan una idea, el estado de Texas en Estados Unidos, el estado de Texas es políticamente superior al resto de los estados. La bandera de Texas es la única que tiene derecho a estar a la misma altura que la bandera nacional. Las demás de todas para abajo. Las banderas de los demás estados están un poquito abajo. El estado de Texas es muy grande, tiene una superficie de más de 2 veces la provincia de Buenos Aires, 2 veces y media casi la provincia de Buenos Aires, y alrededor de 30 millones de habitantes. ¿Saben ustedes cada cuánto se reúne la legislatura del estado de Texas? ¿Cada cuánto sesiona? Sesiona 3 meses cada 2 años, porque lo que hacen es aprobar un presupuesto bianual. Las oficinas técnicas de la legislatura lo van controlando y ajustando durante esos 2 años y después revisan todo lo que se hizo, se aprueba o no se aprueba la cuenta de inversión y aprovecha para sacar algunas otras leyes que haya que sacar por ahí. Prácticamente lo único que hacen es, a través del presupuesto, controlar toda la política en este caso, del Estado. Lo mismo sucede a nivel municipal. Otro tipo de competencias de acción social, centros de asistencia social y de salud, hospitales, salas de primeros auxilios o lo que sea, el tema de bibliotecas, centros de recreación y deporte, y en algunos casos instituciones educativas. Esto no es común, en general las instituciones educativas las maneja la provincia de un modo más directo, pero podría haber instituciones educativas municipales dependiendo del régimen jurídico que cada provincia tenga en este aspecto. Cuestiones vinculadas al ambiente, recolección de residuos, limpieza y salubridad, saneamiento. Cuestiones vinculadas al ordenamiento y circulación vehicular, la dirección de circulación, estacionamiento, restricciones al tránsito, ordenamiento del transporte público, conservación de calles y caminos municipales. Cuestiones vinculadas a lo urbanístico y ornato urbano, planeamiento urbano, habilitaciones, uso del espacio público, tanto permanente como eventual, no solo definir el espacio público en forma habitual y permanente, sino además, por ejemplo, decidir, tiene la facultad el municipio, de decir, bueno, este fin de semana cerramos la calle tal porque vamos a hacer una carrera de sortija o lo que sea. El tema del alumbrado, perdón, se me fue. Alumbrado y mantenimiento de plazas, parques y paseos. Esto en cuanto a qué, sobre qué vamos a tomar decisiones. Pero otro tema que también es muy importante es dónde se va a aplicar, cuál es el territorio donde se van a aplicar esas decisiones. Y acá tiene mucho que ver lo que habló Eduardo de los distintos sistemas municipales. Porque una cosa es el sistema del municipio partido, por ejemplo, que tiene la provincia de Buenos Aires, y otra cosa totalmente diferente es el sistema del municipio ciudad que tiene, por ejemplo, la provincia de Córdoba. El territorio varía sustancialmente. Acá creo que hay alguien de Chosmalal. El que es concejal en Chosmalal tiene una población de 13 o 14 mil habitantes y un territorio de alrededor de 40, 40 y pico de kilómetros cuadrados. Pero si cruzan el río Colorado y terminan siendo concejales en Malargüe, se van a encontrar con que tienen
como 25.000 o 27.000 habitantes, pero distribuidos en un territorio no de 40 kilómetros cuadrados, sino de 80.000 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que planteaba ayer Enzo, de que el intendente tiene que salir a recorrer, y que yo, no es lo mismo recorrer 40 kilómetros cuadrados que 80 y pico mil kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Por supuesto, la gran mayoría de la población de Malargüe está en la ciudad de Malargüe, pero el territorio es todo eso. Y esto también es importante al momento de tomar decisiones, porque, por ejemplo, una ordenanza que establezca cómo deben, digamos, hacerse, qué características deben tener los kioscos o escaparates de venta de revistas, que decide el municipio de Río Cuarto, se va a aplicar en el municipio, en la ciudad de Río Cuarto. Pero eso en Mar del Plata no se va a aplicar solamente en la ciudad de Mar del Plata, porque el partido de General Pueyrredón tiene la ciudad de Mar del Plata, donde se aplicaría esto, pero también la ciudad de Sierra de los Padres, que es mucho más chica, la ciudad de Batán, que es más chica, Boquerón, el Boquerón, que es un barrio, casi un caserío que está ahí cerca de Batán, e inclusive en alguna estación de servicio que está en un camino vecinal. Entonces, cuando uno piensa, no puede pensar solamente en la ciudad, sino que tiene que pensar en todo el territorio al que se va a aplicar. Si es solamente la ciudad, vamos bien, pero a lo mejor no es así, entonces en esto también tiene que tomar precauciones. El Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo deben saber cuáles son los límites de su territorio. ¿Por qué? ¿Qué es la que sustenta la facultad de decisión del gobierno municipal y particularmente del Consejo Deliberante? Bueno, si ustedes ven cualquier manual o documento que hable sobre los cuerpos parlamentarios, es usual que se atribuyan a los cuerpos parlamentarios tres funciones: legislar, controlar y representar. Esto lo van a ver en montones de escritos. Ahora, yo en lo personal creo que representar no es una función. Representar es el sustento de todas las funciones. El cuerpo deliberativo, sea el Consejo Deliberante, sea la legislatura provincial, sea el Congreso Nacional, puede legislar y puede controlar porque representa, pero representar no es una función en sí. Y acá es muy importante tener en cuenta que siempre el Consejo Deliberante es más representativo que el Ejecutivo. En el Ejecutivo está solamente la mayoría, aunque el intendente gane por paliza en las urnas y saca el 65% de los votos, que no es fácil, en el cuerpo deliberativo está esa mayoría y también la minoría. Entonces los cuerpos deliberativos siempre son mucho más representativos que el Ejecutivo. Y esto es lo que le da un poder importante al momento de legislar y de controlar. ¿Cuál es la representación de que esté investido el Consejo Deliberante? Y lo mismo es para los cuerpos legislativos. Esto es algo que a veces no se entiende bien. ¿Cada concejal representa al pueblo? No. No es que cada concejal representa a todo el pueblo. No es así. ¿El consejo representa a cada ciudadano? Tampoco es que el consejo represente a cada ciudadano. Entonces, ¿es que cada concejal representa un sector y entre todos representan a todos? No, tampoco. Esto sería una asamblea de delegados. El Consejo Deliberante, el cuerpo legislativo, no es una asamblea de delegados. ¿Cómo es el sistema de representación, entonces? Es bastante más complejo de entender. El concejal integra un cuerpo que en su conjunto representa al conjunto de la sociedad. Integra un cuerpo que en su conjunto representa al conjunto de la sociedad. Y esto no es nuevo, esto no es nuevo. Fíjense, los diputados de las Provincias Unidas son diputados de la nación en general, sin perder por esto la denominación del pueblo a que deben su nombramiento, no pudiendo de ningún modo cobrar en comisión. ¿Saben de cuándo es esto? Esto es de la Asamblea del año 13. Hace más de 200 años que alguien dijo esto es así y todavía hay muchos que no lo entienden. Y por las dudas lo refuerza el proyecto de constitución de Alberdi, que decía: la Cámara de Diputados representa a la nación en globo y sus miembros son elegidos por el pueblo de las provincias que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo estado. Cada diputado representa a la nación, no al pueblo que lo elige. Esto es de la Constitución, del proyecto de constitución de Alberdi, artículo 61. Esto es lo que es necesario entender. El que es concejal, el que es diputado, tiene que saber que su función no es defender los intereses de un sector en particular, sino procurar acuerdos en busca del bien común.
Él integra un cuerpo que en conjunto representa a toda la sociedad. Este es el modo en que tiene que pensar un legislador al momento de tomar decisiones. No es un tira y afloja entre sectores con distintos intereses. ¿No hay distintos intereses? Sí hay distintos intereses, como vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad que se busca al tomar esas decisiones? Bueno, justamente, como el cuerpo legislativo en su conjunto representa la totalidad de la población, lo que tiene que hacer es cumplir con los deseos de esa población. Pero tenemos un problema. Tenemos que tratar de hacer lo que es más conveniente a la ciudadanía, pero el problema es que los intereses de la sociedad no son homogéneos. No solo son diferentes, sino que muchas veces hasta son contrarios, son encontrados. Siempre hay intereses encontrados en la sociedad. El que compra quiere pagar poco, el que vende quiere cobrar mucho. Los profesores quieren exámenes difíciles, los alumnos quieren exámenes fáciles, los empleadores quieren sueldos bajos, los empleados quieren sueldos altos. Esto por no entrar en otras grietas mucho más duras de nuestra historia, que es, por ejemplo, pasta frola de membrillo o de batata, mate amargo, mate dulce, con flor o sin flor, el truco, bueno. Siempre hay diferencias. No hay, como dice mi amigo Alfonso Fernández Miranda Campoamor, nadie está de acuerdo con nadie en todo y nadie está de acuerdo con todos en nada. No hay absolutamente nada en que estemos todos de acuerdo. Y no hay dos personas que estén totalmente de acuerdo en todas las cosas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobernante, y esto es muy importante la tarea que se desarrolla en un cuerpo legislativo, Consejo Deliberante, legislatura, que sea, es justamente ver de qué manera equilibramos estos intereses diferentes, estos intereses encontrados o contrapuestos. El gobierno debe buscar una solución que optimice los beneficios y minimice los perjuicios. Por ese motivo, una etapa importante en la génesis y elaboración de la ley es el análisis global del problema. No hay que atender a la demanda social, hay que buscar la solución globalmente más conveniente. La demanda social siempre viene sesgada por el interés de ese sector. Y lo que tiene que hacer el gobierno es saltar por encima de la demanda social y ver cuál es la necesidad social y ver de qué manera soluciona esa necesidad social, solucionando lo que le afecta a ese sector que demanda, pero sin crear complicaciones en otros sectores. Y esto es lo que muchas veces no se hace bien. Esto es lo que muchas veces no se hace bien. Se analiza el problema solamente en lo chiquito, en lugar de ver el problema global, completo, de toda la sociedad, y qué es lo que va a pasar con la decisión que yo estoy tomando. Fíjense que esto es un poco lo que pasa cuando uno va a ver al médico. En general, uno va a ver al médico y le dice, mire, me duele acá, duermo mal, me cae mal la comida, qué sé yo, lo que sea, y el médico lo revisa y le da algo. Ahora, si uno va y dice, quiero que me recete sulfapirina 400, y el médico le receta sulfapirina 400, está equivocado, está actuando mal. Él tiene que revisarlo, fijarse cuál es el mal que tiene, y fijarse si le conviene recetarle sulfapirina 400 o no. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno ante la demanda social. No hacer caso en forma automática a la demanda social, sino que tiene que buscar la solución más integral. A mí me tocó muy de cerca participar de una situación en el año 2002, el comienzo del 2002, cuando salimos de la convertibilidad y se disparó el dólar. Yo en esa época era asesor de una empresa de círculo previo de ahorro, previo de Scania Plan, concretamente, fabricante de los camiones Scania. Los camiones Scania los fabrica en distintas partes del mundo y en todos lados cuestan $100.000, por lo menos eran los valores de ese momento. $100.000 el camión. Los círculos de ahorro funcionan juntando un número de gente, en este caso eran grupos de 100 personas, había distintos modelos, pero digamos, 100 personas que todos los meses ponen el 2% del valor del camión, el 2% por 100 personas alcanza para comprar 2 camiones, uno se sortea, el otro se licita, y al mes siguiente otros 2 camiones, y así, y cuando termina el plan, todo el mundo terminó comprando el camión completo, 2% por mes a lo largo de 50 meses, compró todo el camión, y aparecieron los 100 camiones y cada uno tiene el suyo y todos contentos.
Cuando salimos de la convertibilidad y el dólar se empezó a disparar, esta gente que tenía un camión comprado por ese sistema, lo que vio es que no le aumentaba el flete, pero le aumentaban las cubiertas, le aumentaba el gasoil, y la cuota, que eran 2.000 pesos, 2.000 dólares, pasó a ser, en vez de 2.000 dólares, 2.000 pesos, 2.000 dólares, 4.000 pesos, 5.000 pesos, 8.000 pesos. El dólar llegó hasta casi 4 mangos en ese momento. Hoy parece un chiste, pero en ese momento era gravísimo. Esta gente protestó y a la Inspección General de Justicia no se le ocurrió mejor idea que decir, bueno, las empresas de círculo de ahorro tienen que mantener los valores de las cuotas a nivel del precio de diciembre de 2001. Y además, esa cuota tiene valor cancelatorio. O sea, yo pagué la cuota número 37 y debo de la 38 en adelante. Lo que no se olvidaron en la Inspección de Justicia fue el reclamo de una parte del sector, porque los que hicieron la demanda fueron justamente los que ya tenían el camión y les pasaba esto. Pero había un montón de otros que también estaban en el plan y todavía no habían sido sorteados su camión. Esta gente lo que veía era que si el plan seguía así, cuando terminara los 50 meses no había alcanzado para comprar los 100 camiones, con lo cual habían comprado 83 camiones. Los 17 que quedaron afuera perdieron todo. Este es el problema, a veces de tomar la solución solamente a partir de la demanda. En julio se terminaron de avivar de cómo era la cosa, dieron marcha atrás, retrajeron todo, hubo que recalcular todo y tomaron una solución más razonable. Es decir, bueno, la cuota se mantiene, pero no se congela. La cuota se mantiene y lo que hacemos es dilatar los plazos. Y ahí, bueno, más o menos se pudo reacomodar. Esto es muy importante entonces al momento de buscar una solución. Toda ley implica un nuevo equilibrio que favorecerá a algunos y perjudicará a otros. Si el balance es positivo a favor de los beneficios, la ley será buena, aunque yo esté del lado de los perjudicados. Esto es lo que hay que entender. La ley no es buena o mala porque me conviene a mí, sino que es buena o es mala porque hemos logrado optimizar los beneficios y minimizar los perjuicios. Las leyes deben hacerse para aumentar el bienestar de la población y no para el lucimiento personal del autor del proyecto o el prestigio del cuerpo legislativo que lo aprueba. ¿Con quién? ¿Con quién debe trabajar el Consejo Deliberante para tomar estas decisiones? El gobierno municipal se compone de un Consejo Deliberante y de un Departamento Ejecutivo. En el orden nacional y en el orden provincial, nosotros tenemos 3 órganos de gobierno: órgano legislativo, ejecutivo y judicial, con interacciones. Pero a nivel municipal no existe el poder judicial y por lo tanto este esquema se reduce a este tipo de situación. Hay un consejo deliberante y un departamento ejecutivo, intendente o como se lo llama, es intendente, con interacciones. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver con lo que explicó Eduardo en la primera clase, que es de qué manera se organizan los gobiernos municipales en Argentina y en otros países. Habló de algunos pocos municipios que todavía mantienen un sistema parlamentarista, La Marca y algún otro, porque nadie más, hasta hace poco era Chellechuel, pero lo cambió también hace un tiempo. Una forma que en Estados Unidos es bastante común, que es el consejo gerente, pero que en Argentina no se usa. Y sí, el sistema más común en la organización municipal argentina, que es la forma presidencialista. Se elige por separado al intendente y al consejo deliberante. El intendente tiene su estructura de funcionarios del ejecutivo municipal. Hay incompatibilidad de funciones. El que es concejal no puede ser secretario del intendente, salvo que pida licencia o cosas por el estilo. Y el principio es de interdependencia por coordinación, a diferencia del parlamentarismo, que es interdependencia por integración. Acá son interdependientes por coordinación. Y lo que hay que tener bien claro es que interdependencia no es independencia. Los poderes del Estado no son independientes. De la misma manera que si yo tengo una empresa, de lo que sea, que tiene una gerencia de compras, una gerencia de producción y una gerencia de ventas, aunque ninguna de esas gerencias dependa de otra gerencia, no podemos decir que son independientes. Porque si compras va a comprar lo que quiere, producción va a producir lo que se le antoja y ventas va a vender lo que se le dé la gana, la empresa se va a fundir. La única manera de que la empresa funcione es que compras compre lo que producción necesita para producir las cosas que venta va a vender. Producción no compra ni vende,
vende, compra ni produce, compras, no produce ni vende, pero no son independientes, no son independientes. Esto es esencial. Entonces, hay que ver a esto del Consejo Deliberante y el Ejecutivo como integrando algo más grande que es el gobierno municipal. Y esto es lo que hay que estar pensando siempre. Hay varios puntos de contacto, insisto en esto, no es igual en todos lados porque los sistemas municipales son diferentes e incluso pueden variar de municipio a municipio en función de la carta orgánica de ese municipio en particular, pero en general estos son bastante comunes, bastante generalizados. Hay algunos puntos de contacto referidos a la sanción de normas. Siempre existe la posibilidad de que el Ejecutivo presente proyectos de ordenanza. Una vez que se sanciona el proyecto de ordenanza, tiene que pasar al Ejecutivo que puede promulgar o vetar ese proyecto. Si hay un veto, más allá de las características que pueda tener en cuanto a veto parcial o veto total o lo que sea, existe la posibilidad de que el Consejo Deliberante insista con una mayoría especial y deje sin efecto ese veto. Es habitual que algunos funcionarios del Ejecutivo puedan participar en los debates en el Consejo Deliberante. Esto pasa también en el orden nacional. Los ministros, dice la Constitución, que pueden ir a participar de las sesiones del Congreso y tomar parte en sus debates, aunque no votar. Esto en el orden nacional se usa bastante poco, se usaba muchísimo. Si ustedes ven los diarios de sesiones de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se van a dar cuenta que todos los ministros estaban diciendo siempre, es decir, los proyectos del Ejecutivo los defendía el ministro de turno. Eso se dejó de hacer y hoy casi no existe. Lo había retomado un poco Cavallo en alguna época cuando era ministro de Menem, pero después quedó, de nuevo volvió al ostracismo este tema. Pero formalmente existe la posibilidad del Ejecutivo de participar en los debates. En algunos casos es solamente los secretarios, en otros casos también puede ser el intendente, esto depende de la normativa particular de cada sector. En el orden nacional, fíjense que inclusive los ministros tienen más facultades de participación que cualquier legislador, porque el diputado no puede hablar en el Senado y el senador no puede hablar en la Cámara de Diputados, el ministro puede hablar en las dos. La reglamentación de las ordenanzas la hace el Ejecutivo, es otro punto de contacto, porque es lo que permite completar la ordenanza para la aplicación concreta en cada caso. Y el tema de las sesiones extraordinarias, que también suele ser, de todos los casos que conozco, el Ejecutivo puede convocar las sesiones extraordinarias y ampliar el periodo de sesiones del Consejo Deliberante. Hay otros puntos de contacto referidos a la función de control. El control presupuestario, como dijimos hace un rato, el presupuesto es una herramienta muy importante de interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo es el que le dice, acá tenés toda esta plata para hacer tal cosa, este es el plan de gobierno, gastala y después decime cómo la gastaste y yo te voy controlando. Acuerdos a funcionarios, es bastante habitual que haya determinados funcionarios que los nombra el intendente, pero requiere acuerdo del Consejo Deliberante. Autorización para empréstitos, el Poder Ejecutivo gestiona los préstamos que va a pedir el municipio, pero esto tiene que estar autorizado por el Consejo Deliberante y todo esto está íntimamente relacionado con esta cuestión presupuestaria, que no voy a repetir lo que dijo Emilio, por supuesto. Aprobar o desechar contratos, es habitual que determinado nivel de contratos del intendente, del Poder Ejecutivo municipal, tienen que ser aprobados por la legislatura, o en este caso el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante puede crear comisiones investigadoras para investigar algunas cuestiones puntuales de cosas que van pasando. Citación de secretarios que vengan a dar información sobre lo que están haciendo, que vengan a rendir cuentas sobre determinado tema. También los pedidos de informe por escrito, que tienen el mismo origen, digamos. Y una herramienta ya mucho más drástica, que es el juicio político, la posibilidad que tiene el Consejo Deliberante de echar al intendente, cosa que en Argentina ha sucedido más de 4 veces. Es más, algunos los echaron más de una vez también, si no recuerdo mal. Es decir, lo echaban, volvía a ser elegido, lo volvían a echar y así un par de veces casi seguro. Hay otros puntos de contacto en otros tipos de temas. Por ejemplo, siempre el Consejo Deliberante tiene que ver con la acefalía del Ejecutivo.
En algunas provincias hay viceintendente, en la mayoría no, pero si no hay viceintendente o habiendo viceintendente por algún motivo no está, porque se renunció o por lo que sea, siempre es el Consejo Deliberante el que toma la manija de la conducción del Ejecutivo, en forma transitoria o definitiva. Esto dependerá de la manera en que se resuelva esto de la normativa provincial y municipal en tu caso. El tema del bloque oficialista. El bloque oficialista es el aliado importante que tiene el Ejecutivo en el cuerpo legislativo, tanto a nivel municipal como provincial como nacional, que es el que le permite activar los proyectos que al Ejecutivo le interesa y tener un trato razonablemente armónico con la oposición, de modo tal que la oposición, que siempre quiere controlar el oficialismo, porque esa es su visión particular, lo haga de un modo racional y no con una persecución loca y atolondrada. Esta tarea del bloque oficialista es muy importante y de hecho muchas veces el buen o mal funcionamiento de un cuerpo legislativo ha dependido de la cintura política del bloque oficialista. Yo creo que, lo recuerdo porque yo en esa época estaba en el Congreso, la dupla oficialismo-oposición de Jaroslavski y Manzano era una cosa espectacular. Uno de un lado, otro del otro, pero eso permitió que esos años de volver a la democracia, con todo el lío que significaba salir de tantos años de antidemocracia y demás, se hiciera de un modo muy, muy razonable y sensato. Organización del Departamento Ejecutivo, lo que en el orden nacional es el área de ministerios, esto se repite en las jurisdicciones provinciales y municipales también. Hay una participación del Consejo Deliberante en la organización del Ejecutivo. A veces es solamente estableciendo las secretarías del Ejecutivo, y otras veces yo he visto en algunos municipios que hacen el organigrama detallado hasta el último revioncito de por abajo. Esto depende en cada caso, pero siempre hay una participación del Consejo Deliberante en la determinación de la organización del Poder Ejecutivo local. Si el intendente quiere renunciar, la renuncia se la acepta el Consejo Deliberante. Lo mismo si quiere irse por algún motivo, suele tener prohibido irse por más de determinado tiempo del municipio o a veces de la provincia, salvo que tenga autorización del Consejo Deliberante. Las licencias, la licencia por lo que sea, también la autoriza el Consejo Deliberante. Como ven, hay muchísimas interacciones entre los órganos de gobierno. Y esto es muy importante porque la ordenanza, particularmente, es una voluntad política conjunta. La ordenanza es una voluntad política conjunta. A veces se piensa que la ordenanza es un producto del legislativo solamente, del Consejo Deliberante solamente, y no es así. Es una voluntad conjunta. Por eso existe la promulgación y por eso existe la posibilidad de veto. Es una decisión política conjunta con algunas características especiales en cuanto a cómo se va haciendo. Esas interacciones tienen que ser pacíficas y cordiales y no generar conflictos. Y si hubiera conflictos, va a terminar resolviendo la justicia provincial. Yo estuve en los dos poderes. Estuve en el Congreso, estuve en el Ejecutivo, estuve en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, estuve después de nuevo en el Ejecutivo Nacional. Y en general, el problema es que no se conocen mucho los dos poderes. Y entonces, a veces se ve desde el Consejo del cuerpo legislativo al Ejecutivo como el permanente avasallador de los derechos del pueblo. Y esto no es así. Y otras veces se lo ve directamente como el patrón. Y esto tampoco debe ser así. Yo estaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando a comienzos del año 2000, jefe de gobierno de la ciudad era de la Rúa, un día llega a la oficina del diputado con el que yo trabajaba una nota de la Secretaría Parlamentaria adjuntando un decreto de la Rúa diciendo que en los documentos había que poner la fecha, había que ponerla como tanto de enero, por ejemplo, de 2000 y no del 2000. Fue toda una discusión inútil, completamente absurda, pero se discutió si había que poner de 2000 o del 2000. Decreto de la Rúa hay que poner de 2000. Y entonces llegó esto a la oficina del diputado con el que trabajaba. Lo fui a ver al secretario parlamentario y digo, ¿por qué mandaste esto? Y sí, porque esto lo puso de la Rúa. Sí, pero de la Rúa mandan al Ejecutivo, acá no tiene nada que mandar. Ese decreto del Ejecutivo no tiene ningún valor en el cuerpo legislativo. Y esto es lo que a veces tampoco se entiende.
sobre todo en algunos municipios, en algunas provincias, en las cuales la plata del Consejo Deliberante la maneja el Ejecutivo respectivo. Y esto condiciona muchísimo ese tipo de cosas. A mí me ha pasado alguna vez dar un curso en algún municipio, en el cual la plata la manejaba el Ejecutivo, y bueno, para cobrar el curso, la verdad es que era un trabajo bastante laborioso, bastante complicado. No hay que ver desde el Consejo Deliberante al Ejecutivo ni como el enemigo avasallador de los derechos de los representantes del pueblo, ni tampoco como el patrón. Y del otro lado tampoco, porque cuando estuve en el Ejecutivo también escuché a algún gerente que decía, pero pasa, vienen los políticos y nos dan vuelta todo el programa, como si fuera un pecado, como si los políticos, como decía este hombre, no tuvieran esa función. No, porque vienen, arruinan las brillantes decisiones que nosotros tomamos. No, no, eso no es así. O sea, no hay que verlo ni como el que impide la ejecución o el desarrollo de las políticas brillantes que tomamos desde el Ejecutivo, ni tampoco como una mera instancia de trámite. ¿No? Esto se hace así y listo. Alguna vez escuché en algún senador o diputado nacional: no, somos un país presidencialista, el presupuesto que manda el Ejecutivo no se puede modificar. No, no, sí se puede modificar, para eso se manda. No es una instancia de trámite que pone el sello y nada más. Estos son errores habituales entre tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se dan a nivel municipal, se dan a nivel provincial y se dan a nivel nacional. Una cosa que me pareció muy interesante de haber charlado con funcionarios del Congreso de Estados Unidos, este hombre nos decía que en Estados Unidos es muy común que los funcionarios alternen, estén un tiempo en el Ejecutivo, otro tiempo en el Legislativo, etc. Y esto va dando algún tipo de relaciones personales que aligera mucho el trabajo. En la época en que yo estuve en el Ejecutivo, en el Ministerio del Interior, en la primera época, cuando el ministro era José Luis Manzano, Manzano se había llevado mucha gente del Congreso al ministerio. De hecho, los secretarios que tenía, yo estaba con Germán Moldes, que venía de ser secretario técnico del bloque justicialista, estaba Adelina de Viola, es decir, varios que venían del Congreso. Atrás de los secretarios, subsecretarios y algunos directores y colaboradores también. Y esto era bastante distinto el trato que vi después con otros ministros que no tenían esta relación con el Congreso, en el modo de tratarse. Esto también es muy importante. No hay que verlo ni como el enemigo, ni como el que nos va a avasallar, ni tampoco que estos tienen que hacer caso porque para eso están, acá el que piensa soy yo, nada de eso. Tiene que haber una relación respetuosa y equilibrada. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se toman estas decisiones? Bueno, la función de legislar se manifiesta básicamente en el análisis y la aprobación de ordenanzas. Y acá entramos en lo que suele ser más específicamente llamado técnica legislativa. ¿Cómo se hace para escribir una ordenanza? Es muy fácil escribir una ordenanza. Es tan fácil como hacer asado o tan fácil como manejar. ¿Y cómo se hace bien una ordenanza? ¿Cómo se hace para escribir bien una ordenanza? ¿Cómo logramos una ordenanza de buena calidad? Eso ya no es tan fácil. Como no es fácil hacer un buen asado o manejar bien. Una cosa es manejar y otra cosa es ir a subir a una pista de Fórmula 1. Hacer un asado es bastante fácil, hacer un asado bien y rico, que no esté ni apucherado, ni quemado, ni nada, no es tan fácil. Si hablamos de calidad de la ley o de la ordenanza, conviene entonces ponerse primero de acuerdo en qué entendemos por calidad y qué entendemos por ley u ordenanza. Yo hablo de ley porque en realidad mucho de esto se aplica no solamente a la ley en sentido formal, sino a lo que habitualmente le llamamos ley, que es leyes, decretos, ordenanzas municipales, resoluciones, disposiciones, etc. Cualquier acto normativo, cualquier cuerpo de normas que se apruebe en un mismo acto normativo. ¿Qué es la calidad? Intuitivamente sabemos que la calidad es hacer las cosas bien. Sin embargo, hay algunos que han pensado bastante en buscar definiciones de calidad. Desde hace muchos años, desde hace ya 17 años, con el actual gerente de calidad de la Comisión de Energía Atómica, el ingeniero Nicolás Rona, empezamos, él en esa época era el responsable de calidad del Centro Atómico Ezeiza, empezamos a ver de qué manera podemos aplicar criterios, conceptos, herramientas de gestión de la calidad
al mundo parlamentario. Y encontró él, que es el que sabía de este tema, yo aportaba lo parlamentario, él aportaba lo de calidad. Encontramos tres definiciones que nos parecen muy interesantes vinculadas a todo esto. La primera es la definición de Phil Crosby. Crosby dice, calidad es cumplir con los requisitos. Algo va a ser de buena calidad cuando cumple determinados requisitos. Una guitarra es de buena calidad cuando afine con justeza, tenga buena sonoridad, sea cómodo para el que toca la guitarra, que no le canse la mano izquierda, que no se doble el mango y la guitarra se arruine al poco tiempo. Es decir, toda una serie de requisitos de buena calidad de la guitarra. Pero hay otro autor, que es Joseph Juran, que cambia el enfoque de la cuestión y dice, calidad es la satisfacción del cliente. Sí, no se contradice con lo de Crosby. Lo que dice es que esos requisitos dependen del destinatario, del cliente, del que va a recibir ese producto. Una manzana tiene que ser rica para que sea de buena calidad. Depende para qué. Si yo quiero para comer, sí. Pero si yo soy un pintor y lo que quiero es una manzana para pintarla, que sea rica o fea me da lo mismo. Lo que a mí me importa es que sea linda. Esos requisitos de calidad de Crosby tienen que ver con el destinatario. Y esto, fíjense que es muy importante desde el punto de vista de que tiene que legislar. Porque la ley será buena o mala si el que la recibe está satisfecho o no está satisfecho con esa ley. Más allá de lo que dijimos, de esta globalización que hay que hacer, digamos, de estos intereses contrapuestos de la sociedad, lo cierto es que si la sociedad en general está contenta con la ley será buena. Juran, tiene otra definición de esto, que es la contracara de la misma moneda, que dice calidad es adecuación al uso. Un producto, servicio, bien o lo que sea, es de buena calidad cuando el destinatario se encuentra satisfecho con ese producto y lo demuestra usándolo. Esto es muy importante cuando hacemos leyes. Esa ley tiene que poder ser usada. Si la gente no la usa, la ley no es buena, aunque a mí me parezca fantásticamente brillante. No saben la cantidad de leyes que hay en el país, que a nadie le importa nada. La legislatura ha sacado infinidad de leyes con esto. Por ejemplo, hay una ley de la ciudad de Buenos Aires que dice que las mochilas que se venden a los chicos para llevar los libros tienen que tener un cartelito que diga cuánto peso puede llevar cada chico de acuerdo con su edad. No lo cumple nadie a eso, absolutamente nadie. Y como esto hay un montón de leyes absolutamente inútiles porque a la gente no le interesa, la gente no las cumple. Phil Crosby, Joseph Juran, y ustedes saben que no hay materia de investigación hoy en el mundo en que no aparezca un japonés. Siempre hay algún japonés que aparece. Acá tenemos un japonés que es Noriaki Kano, que hace un aporte muy interesante y muy vinculado a lo legislativo, a la función de gobierno en general y particularmente a lo legislativo, y él habla de tres dimensiones de la calidad. La primera dimensión de la calidad es el cumplimiento de requisitos básicos. Esto está muy cerca de lo que es la definición de Crosby. Cumplimiento de requisitos básicos, ¿qué es? Yo voy a comer a un restaurante y la comida no me hace mal. Me tomo un taxi y me lleva a donde yo quiero ir. Agarro el teléfono, puedo comunicarme con quien quiero comunicarme. Cumplimiento de requisitos básicos. Pero esto tiene una segunda instancia o una segunda dimensión de la calidad, que es el cumplimiento de expectativas. Yo, además de que la comida no me haga mal, quiero que en el restaurante me atiendan bien, que la comida sea rica, que no me llegue fría, que no me hagan esperar una hora, que el mozo es un tipo amable. Es decir, toda una serie de expectativas que va un poco más allá de que simplemente no me haga mal. Cumplimiento de expectativas. Y hay una tercera dimensión de la calidad, que es la satisfacción de necesidades latentes. ¿Qué es esto? Cosas que hoy todavía no aparecen como una necesidad, pero que sí van a aparecer en el futuro. Hay un ejemplo clásico que se usa en gestión de la calidad, que es cuando apareció en las máquinas de fotos el flash automático. En la época en que cada foto costaba plata, porque había que comprar el rol, hacer la revelación y la copia y toda la milonga, perder una foto costaba plata, costaba mucho dinero. Hoy no, porque hoy uno agarra el teléfono, la maquinita, saca millones de fotos, tira el 80%, por eso lo que sea, pero cuando apareció el flash automático, muchísima gente dijo, pero esto es fantástico, porque esto me permite, digamos, ahorrar plata, porque voy a desperdiciar menos fotos. Requisito no importante hoy, pero sí importante a futuro. Esto
Va variando con el tiempo, por supuesto. Un auto con aire acondicionado en 1920 habrá sido una cosa deslumbrante y fabulosa. Hoy el aire acondicionado es prácticamente un requisito básico en el auto. Yo no quiero un auto sin aire acondicionado. Por lo menos tráeme uno con aire acondicionado. Y fíjense que esto tiene mucho que ver con la función legislativa y con la función del gobierno. Y esto lo mencionó ayer Enzo Pauleta. Esto es lo que diferencia a un politiquero de un político, de un estadista. El politiquero es el que se queda en la etapa del cumplimiento de requisitos básicos. Esto ya está, tal vez ya está. El político es el que prevé cosas que van a ser importantes después. El politiquero hace cosas para salir mañana en el diario. El político hace cosas para salir dentro de 50 años en los libros de historia. Hay un ejemplo muy interesante en la legislación argentina, que es el tema de la ampliación de la ciudad de Buenos Aires. En 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires, pero es una ciudad mucho más chica. Para los que conocen Buenos Aires, es una ciudad que iba más o menos desde la desembocadura del arroyo que corre por abajo de Juan P. Justo, el arroyo Maldonado, hasta Puente Alsina. Una ciudad menos de la tercera parte de lo que es hoy. En 1888 se anexan a la ciudad de Buenos Aires dos partidos de la provincia que fueron cedidos por la provincia de Buenos Aires, el partido de Belgrano y el partido de Flores. La ley de cesión de estos dos partidos es de diciembre de 1887. Recuerden la fecha, diciembre de 1887. Esa ley dice que es condición de la cesión de que la nación a su costo haga en el perímetro del territorio cedido un bulevar de por lo menos 100 metros de ancho. Fíjense la previsión de esta gente, un bulevar de 100 metros de ancho. Cuando por ahí circularía el gaucho Laguna con su velo rosado, dos galeras, tres carretas y nadie más, porque no había ni bicicleta seguramente como uso frecuente. Y sin embargo, estos tipos dijeron un bulevar de por lo menos 100 metros de ancho, que es hoy la avenida General Paz, que permite una razonable circunvalación de la ciudad. Es decir, esto en 1887, 140 años después, todavía no hicimos nada para seguir avanzando, pero esto es lo que les comento, la diferencia entre quedarse en la primera dimensión de la calidad o en la tercera dimensión de la calidad, que por otra parte, desde el punto de vista, si se quiere, de éxito político, por llamarlo de alguna manera, o electoral, también es muy importante. Porque el gran problema de estas tres dimensiones de la calidad es que el cumplimiento de la primera dimensión no genera ninguna satisfacción espectacular. Si yo voy al restaurante y la comida no me hace mal, no saco avisos en el diario diciendo, miren qué bárbaro, hago una fiesta, qué contento. No, para nada. En cambio, si yo voy al restaurante, tercera dimensión de la calidad, y me dicen, usted puede probar todos los platos que quiera, puede degustar todos los platos y después elige el que más le gusta. Esto es fantástico. Primera dimensión de la calidad, el cumplimiento de los requisitos no genera ninguna satisfacción y sí genera una gran satisfacción el cumplimiento de las necesidades latentes, la tercera dimensión de la calidad. Al revés, el incumplimiento genera una enorme insatisfacción en la primera dimensión. Si la comida me hace mal, o si el teléfono no me puedo comunicar, o si el taxi no me lleva, a mí me da muchísima bronca. En cambio, si en el restaurante no me dicen, mire, usted puede probar todos los platos, yo no me voy a poner tan enojado ni nada por el estilo. Entonces, incluso desde el punto de vista del éxito electoral, si quieren, moverse en la primera dimensión o moverse en la tercera dimensión es muy diferente. ¿Por qué? Porque en la primera dimensión de la calidad, si yo tengo éxito, la gente va a decir, sí, para eso estás. Y si yo fracaso, van a decir, este tipo no sirve para nada. En la tercera dimensión de la calidad, si yo tengo éxito, soy un genio, soy Superman, el Superman de la política. Y si me sale mal, la verdad que no me va a preocupar demasiado. Entonces, esto también es importante desde este punto de vista. Ojo, y esto me lo hizo notar un hijo mío una vez que estábamos charlando del tema. Por supuesto, estudio ingeniería, entonces es bien así, bien rígido y puroso. Para estar en la tercera dimensión de la calidad hay que cumplir la primera y la segunda. Hay que cumplir la primera y la segunda. Pero no nos quedemos en la primera dimensión de la calidad, que es lo que muchas veces sucede. Todo esto vinculado a la calidad, veamos ahora la otra pata. ¿Qué es la ley? Tenemos algunos problemas, porque la palabra ley, ordenanza también, pero más todavía ley, la usamos con distintos sentidos.
A la ley la podemos ver como la herramienta de la decisión política. Esto es una visión desde la ciencia política, creo que hay bastante gente de ciencia política en el ambiente este. También la podemos ver como un sistema de prescripción de conductas dentro de la ciencia jurídica. Es un sistema que prescribe conductas para ordenar la convivencia de la sociedad. Desde la ciencia de la comunicación la podemos ver como la expresión de la voluntad del gobierno. Y esto se entronca absolutamente con lo que hablaba ayer Enzo Pauleta. El gobierno comunica cosas a la sociedad de distintas maneras. Una de las vías que tiene de comunicación es precisamente esto, las normas que se van aprobando, leyes, ordenanzas o lo que sea. Estos son sistemas de comunicación también del gobierno. Y desde la técnica legislativa lo vemos como la expresión escrita de la decisión política. No la herramienta de la decisión política, sino simplemente la expresión escrita de la decisión política. Entonces, acá distinguimos, una cosa es la decisión política o política legislativa, que es la tarea de tomar decisiones de gobierno, y otra cosa es la técnica legislativa, que es la tarea de traducir o plasmar esa decisión a un texto escrito. Estas dos tareas no corresponden a las mismas personas. La primera es la del legislador. La tarea del legislador es saber tomar decisiones de gobierno. Si el legislador sabe o no sabe escribir una ordenanza, un proyecto de ordenanza, un proyecto de ley, no importa mucho. Lo que no tiene que errarle es en las decisiones que toma. Y lo que sí tiene que tener es algún técnico legislativo que sepa traducir eso a un texto escrito y bien. Pero son dos cuestiones distintas. El texto y el contenido que vamos a poner, la decisión que vamos a poner adentro. El problema es que nosotros distintamente le llamamos ley a las dos cosas, porque le llamamos ley tanto al texto de la ley como al contenido jurídico, al contenido preceptivo de la ley. Y cuando decimos que la ley es buena o es mala, podemos referirnos a que su contenido jurídico es bueno o es malo, o que el texto es bueno o es malo, y son cosas diferentes. Si yo quiero analizar la calidad de la ley, tengo que plantear por separado la calidad del texto o la calidad del contenido. Entonces tenemos lo mismo para la ordenanza, le llamamos ordenanza a las dos cosas, el texto y además el contenido. Pero entonces tenemos dos elementos diferentes en la ley y en la ordenanza, el texto continente y el contenido preceptivo. Los dos tienen requisitos de calidad diferentes uno del otro. Y además tenemos que analizar la relación entre contenido y continente, porque si no está bien hecha la traducción, resulta que el texto me va a dar un contenido distinto del que yo quería poner, como vamos a ver algún ejemplo enseguida. Y por si esto fuera poco, todo esto está sustentado en una decisión política. Entonces, cuando hablamos de ley, cuando hablamos de ordenanza, tenemos cuatro elementos que tenemos que analizar. La decisión política, el contenido preceptivo, el texto que contiene ese contenido preceptivo, el texto continente, y la relación entre contenido y continente. Y los requisitos de calidad o las condiciones de calidad de estos cuatro elementos componentes de la ley son diferentes. Con casi una exacta precisión, los voy a invitar a que pasemos un cuarto intermedio en sus bancas, de 10 minutos, y entonces en la segunda parte vamos a ir analizando más detalladas las condiciones de calidad de estos cuatro elementos componentes de la ley. Las preguntas, como siempre, por escrito a Hernán, Hernán, vos estás concentrando las preguntas, o a Sí, todos, no sé. de hecho ya hay unas cuantas preguntas que han hecho los bueno. presentes. Así que si seguimos después un rato más, seguramente el va a haber es más unas corto, cuantas así preguntas. que perfecto. Hacemos un breve descanso, y el Consejo Deliberante, legislatura, lo que sea, es entre varias personas. El acuerdo en que están todos los que toman la decisión, el consenso que hay entre todos los que toman la decisión es una cosa, pero además está el consenso de acatamiento, es decir, cuánto le importa a la gente esto. Acuérdense lo que dijimos, calidad es la satisfacción del cliente, calidad es adecuación al uso. Ese consenso no es suficiente que haya consenso entre los que toman la decisión, sino que además hay que pensar si a la gente también le interesa esto. Además de ser sustentable, esa decisión tiene que ser viable, tiene que ser posible de ser llevada a cabo. Y esto requiere un análisis desde distintos puntos de vista. Desde
Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, hemos visto esto de establecer cuáles son las competencias en las que nos estamos moviendo. Desde el punto de vista político, si voy a poder llevarlo a cabo políticamente o no. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y acá aparece de nuevo Emilio Camporini con sus temas de presupuesto. ¿Hay plata para hacerlo o no hay plata para hacerlo? Esto es central. Y aún desde el punto de vista fáctico, porque a veces se hacen leyes muy lindas, pero es una ley cuya ejecución, para cuya instrumentación, yo necesito que las cosas se caigan para arriba. Bueno, no va a funcionar esa ley. A veces no se mide la posibilidad fáctica real de que esto se pueda hacer. Todo esto tiene que ser analizado. Redondeando un poco todo esto, la decisión política tiene que ser en definitiva oportuna. Las leyes hay que tomarlas en el momento en que hay que tomarlas, porque si no vamos a tener algún desequilibrio con alguno de estos factores o con más de uno seguramente. Matthew Hale, un inglés que vivió en el 1600, jurisconsulto, legislador y político, decía: el reformador de una ley debe fundamentar de manera precisa hasta dónde y por qué el derecho debe ser modificado o completado, formular con exactitud la propuesta de reforma e indicar provisoriamente las ventajas y los inconvenientes, valorar las ventajas y los inconvenientes de la legislación vigente comparándola con la proyectada, y acá aparece lo de oportunidad. Y aún si la reforma resulta razonable, mantener la situación existente si la seguridad jurídica sí lo exige. Vamos a volver sobre esto un poco más adelante. Eso en cuanto a la decisión política. El contenido preceptivo. El contenido preceptivo tiene que ser justo. Primera condición, tiene que ser justo. Y cuando digo que tiene que ser justo, no me estoy refiriendo a una cuestión religiosa, moral, ética, ideológica o cosas por el estilo, sino a una cuestión estrictamente jurídico-institucional. La Constitución Nacional dice que los jueces, habla acá de la Corte Suprema, pero es en definitiva para todos los jueces, tienen que jurar que van a desempeñar sus obligaciones administrando justicia legalmente y bien. La tarea de los jueces es administrar justicia, no es aplicar la ley. Los jueces hacen justicia aplicando las leyes, pero su tarea no es aplicar la ley, su tarea es hacer justicia. Esto es lo que a veces no se entiende y algunos burócratas, como alguna vez, creo que era Perón, que decía que hay algunos que son profesionales y otros empleados de su profesión. Creen que su tarea es aplicar justicia, su tarea es aplicar las leyes. No, no, su tarea es hacer justicia. Y esto es muy importante. De la misma manera que una cosa son los maestros que saben que su obligación es enseñar, y otra cosa es la... Un segundo, por favor. Un tema doméstico interno. Gracias. La no presencialidad tiene estos pequeños inconvenientes. Una cosa es los maestros que saben que su función es enseñar, y otra es los burócratas de la educación, los trabajadores de la educación que creen que su tarea es dar clase. No, no. Su tarea es enseñar, para lo cual dan clase, pero no se pueden quedar con dar clases si no enseñan. Los jueces lo mismo, los jueces tienen que hacer justicia. Aplicando las leyes tienen que hacer justicia. Por eso, si el contenido de un precepto, el contenido preceptivo de una ley, de una ordenanza no es justo, los jueces van a decir esto no sirve y yo no lo aplico. ¿Se dan cuenta? Además de justo, tiene que estar subordinado a normas superiores. Como dijimos, no se puede legislar sobre lo que a uno se le dé la gana. Hay carriles, hay andariveles que le marcan distintas normas del orden jurídico general que le van diciendo usted tiene que moverse por acá. Entonces es necesario conocer cuál es la normativa que rige la organización y funcionamiento del órgano de gobierno del municipio en el que uno se desempeña, en el Ejecutivo y en el Consejo Deliberante. ¿Cuáles son esas normas? Tenemos algunas que son externas. La Constitución Nacional y los tratados internacionales que están en la cumbre del sistema jurídico argentino. Tenemos las leyes nacionales y la Constitución provincial. Además, digamos, los dos primeros, estos dos son los que son obligatorios los dos primeros, son los que son obligatorios en el Congreso Nacional.
En el ámbito, en el nivel provincial, perdón, hay que sumar las leyes nacionales y la constitución provincial. Y en el ámbito municipal, a todo esto hay que sumarle las leyes provinciales, particularmente la ley orgánica de municipalidades, y en los lugares donde corresponde la carta orgánica municipal. Algunos municipios tienen, otros no tienen. Y además hay normas internas de funcionamiento y de organización y de determinados requisitos a cumplir, tanto en el departamento deliberativo o el consejo deliberante como en el departamento ejecutivo o en la intendencia. Esto es lo que marca el carril, el andarivel, donde uno debe moverse. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que dijimos de la viabilidad jurídica, ¿no? Entonces, el contenido preceptivo, además de justo y subordinado a normas superiores, tiene que ser coherente con el orden jurídico. El sistema jurídico no es una bolsa de normas, es un sistema de normas, y las normas tienen todo un entramado de relaciones de equilibrio y de armonía que hay que mantenerlo, no se puede estar legislando olvidándose del resto. Por más bronca que me dé la gente que tira papelitos en la vereda, yo no puedo pretender aplicarle 25 años de cárcel, porque esa es la pena del homicidio. Entonces, esta armonía con el resto del orden jurídico es una cosa que también hay que tener en cuenta. Además, hay otra cuestión que de alguna manera reitera lo que ya vimos, pero es bueno repetirlo acá, que tiene que ser dictado por alguien competente. Esto tiene que ver con la viabilidad jurídica. A veces se hacen cosas que no corresponden. Es decir, alguna vez en un curso para municipios me preguntó cómo hago para hacer una ordenanza para modificar el IVA. Una ordenanza municipal no puede modificar el IVA. No es que sea inferior y nada más que inferior, son competencias distintas. Desde el Congreso Nacional tampoco se puede hacer una ley para modificar el régimen de, ¿cómo se llama? El ejercicio de la profesión de abogados en Neuquén, por ejemplo, porque eso es privativo de la provincia de Neuquén. Y desde la legislatura provincial no se puede sacar una ley diciendo no se puede estacionar en esta calle de tal ciudad, porque eso es competencia municipal. Es decir, las competencias estas también hay que tenerlas en cuenta. Y por último, tiene que estar correctamente encuadrado. Esto parece una cosa menor, pero no es tan menor. En los cuerpos deliberativos, lo mismo que en las legislaturas y en el Congreso Nacional, se aprueban distintos documentos, algunos son normativos y otros no, y no se llaman en todos igual. Hay algunos que se refieren a normas de alcance general que deben tomarse con la participación, en este caso, del Departamento Ejecutivo. Esto es lo que son las ordenanzas. Normas de alcance general que se toman entre los dos. Pero hay otro tipo de normas, por ejemplo, normas referidas a la organización interna del Consejo, aprobar el reglamento, crear una nueva comisión, lo que sea, son normas de organización interna. Además, tenemos normas imperativas sobre el Departamento Ejecutivo. Por ejemplo, citar a un ministro, a un secretario, a que venga a dar explicaciones. Peticiones no imperativas al Ejecutivo. Que el Consejo le diga, mire, ¿por qué no se ocupa de hacer tal cosa, etcétera, etcétera? Y opiniones abiertas del Consejo Deliberante. Por ejemplo, el Consejo Deliberante declara su tristeza por los incendios de Córdoba o su alegría porque fulanito ganó tal premio, lo que sea. Opiniones, simples opiniones. Este tipo de documentos no se llaman igual en todos lados y esto hay que saber cuál es cada uno, igual hay que usar en cada caso. En la Cámara de Diputados de la Nación hay leyes, resoluciones y declaraciones, lo mismo que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tiene leyes, declaraciones, comunicaciones, leyes, resoluciones, comunicaciones y declaraciones. Y el Senado Nacional tiene leyes, decretos, comunicaciones, resoluciones y declaraciones. Estas cosas se van armando de distinta manera y lo que en un cuerpo legislativo puede ser una resolución, resulta que en otro es una comunicación, etc. Pero hay que saber cuál hay que usar, no hay que mezclar las cosas, hay que usar la que corresponde. Miren este ejemplo, realmente lamentable. Un proyecto de ley rechaza hacer el veto total. ¿Cómo hacemos una ley para rechazar un veto? Esto se presentó en el Congreso Nacional. ¿Cómo hacemos una ley para rechazar un veto? El Ejecutivo hace una ley, el Ejecutivo la veta.
Entonces hacemos una tercera ley para que valga la segunda y así vale la primera. Y el Ejecutivo la vuelve a vetar y nos pasamos la vida dictando leyes a ver si alguna vez lo agarramos distraído y hay una promulgación tácita y aparece ya válidamente esta primera de todo. No se puede hacer esto. No se puede hacer esto. No se puede rechazar un veto por ley. Ahora, lo que da más bronca es, fíjense quiénes firmaban esto. Banossi y Natale, presuntos constitucionalistas, que se ve que el Poder Legislativo les importa bastante poco, y hacen este tipo de cuestiones, nadie revisa nada, es una vergüenza. Y esto tiene sus inconvenientes, no encuadrar correctamente las decisiones. Una vez me llamaron de un consejo deliberante, no recuerdo bien, creo que era por la zona de Coronel Suárez, o Sierra de la Ventana, o Coronel Pringles, o por ahí, no recuerdo bien cuál. Me llamó desesperada la presidenta del Consejo Deliberante. Me dice, Torchi, le rechazamos la cuenta de inversión al intendente, le rechazamos la rendición de cuentas al intendente y lo hicimos otra vez en una ordenanza. Y el intendente vetó la ordenanza. Y sí, claro. Si vos haces una ordenanza para rechazar la cuenta, te arriesgas a que el intendente te vete la ordenanza y se acabó la discusión. Entonces, hay que fijarse cuál es el documento que uno tiene que hacer. Particularmente en la Ley Orgánica de Municipalidades de la Ciudad de Buenos Aires, lo que correspondía era hacer algo que se llama decreto. Un decreto del Consejo Deliberante. Hay que saber bien, tiene que estar bien encuadrado lo que yo estoy haciendo. No mezclemos las cosas. Contenido preceptivo, entonces, tiene que ser justo, superior a normas superiores, coherente con el orden jurídico, dictado por alguien competente y correctamente encuadrado. El texto continente tiene que tener un significado único. Hay que evitar las ambigüedades, que en castellano, como en cualquier idioma, son muchas. Fíjense, 3 o 4 ejemplos nada más. El policía vio al ladrón cuando salía del edificio. Se entiende clarito, pero ¿quién salía del edificio? ¿El policía, el ladrón o yo? Cuando el policía salía del edificio, vio al ladrón. Cuando el ladrón salía del edificio, el policía lo vio. El policía vio al ladrón cuando yo salía del edificio. Cualquiera de las tres vale esto. Yo soy odontóloga y mamá también. Esto es una propaganda de la televisión de hace un tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Que ella es odontóloga y también es mamá? ¿O que ella es odontóloga y la mamá también es odontóloga? Un médico atendió un herido a punta de pistola. Vení acá que te atiendo, o te disparo, o atienda a mi amigo, o termina con un balazo en el mate. Y hay una que me parece fenomenal, porque es el chico que viene del colegio y le dice a la mamá, vos sabés, mamá, que hoy Susanita se sintió mal y se agarró de Martita y se cayó al piso. Y la madre le dice, pero perdió el conocimiento. No, sigue sabiendo las mismas cosas que sabía antes. Porque perder el conocimiento sería eso. Bueno, estas ambigüedades son permanentes en el lenguaje. Si yo les preguntara, por ejemplo, cómo se puede arrojar un huevo crudo sobre un piso de cemento sin que se rompa, seguramente nadie sabe la respuesta. Probablemente nadie sabe la respuesta o alguno puede saber. Y si yo les pregunto, ¿cómo se puede hacer para arrojar un adoquín sobre una fuente de cristal sin que se rompa? Seguramente tampoco nadie sabe la respuesta. El problema es que en el primer caso todos pensaron, o casi todos pensaron, que lo que se iba a romper era el huevo crudo, que es lo que yo tiro. Nadie pensó en el segundo caso que lo que se iba a romper era el adoquín, sino el lugar donde cae. ¿Cómo se puede arrojar un huevo crudo sobre un piso de cemento sin que se rompa? Como quieran, porque nunca un huevo crudo va a romper un piso de cemento. Las ambigüedades del lenguaje son habituales en lo coloquial. El problema es que cuando esto queda en un texto normativo es muy peligroso, porque uno lo interpreta de otra manera y otro lo interpreta de una manera y otro de otra manera, y entonces lo que uno quería que diera tal resultado lo va a dar o no lo va a dar, depende casi diría del azar. Hay hasta algunos chistes pavos de cuando ustedes saben, por ejemplo, de qué lado tiene la vaca menos pelo, de lo de adentro, por ejemplo. O el que está con la carta en el restaurante y le dice al mozo, mozo, ¿el pollo viene solo? No, señor, yo se lo traigo, por ejemplo. Claro, son todas interpretaciones un poco ridículas, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando esto está en una ley es muy peligroso, porque si el texto admite más de un significado, el contenido preceptivo y aún la decisión política pueden quedar en la nebulosa o verse desvirtuados. Y la otra característica del texto continente es que tiene que ser un fiel reflejo de la decisión política. Y esto es en definitiva la relación entre contenido y continente. Esta es una ley de la Ciudad de Buenos Aires. Modifica una ordenanza. Esto de modificar una ordenanza a través de una ley tiene que ver con el cambio de estatus jurídico de la ciudad. No vamos a analizarlo ahora, está bien de cualquier manera. Prohíbe la utilización de equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o similares a personas menores de 18 años.
Cuando uno leía los fundamentos del proyecto e incluso el despacho de comisión, el informe del despacho de comisión, se daba cuenta que debían haber puesto esto. Se prohíbe la utilización de camas solares en personas menores de 18 años, porque lo que se quería prohibir es que fuera sometido al tratamiento. Pero si yo en vez de poner en, pongo a, lo que estoy prohibiendo es que maneje la máquina, que no tiene nada que ver con lo que yo quería poner. ¿Se dan cuenta? Un cambio de palabra, nada más, poner a o poner en, una es una letra, otra son dos letras, modifica totalmente el sentido de la decisión política. Y esto también es una cosa que hay que cuidar muy bien, porque por más buena que sea la decisión que yo tomo, si lo escriben mal va a dar un resultado que no es el que yo quería. ¿Qué no es una ley? Veamos algunos ejemplos de leyes que no debían ser leyes. Bastante rapidito porque no quiero pasarme del tiempo. Acá, una ley de corrientes que crea en el ámbito del Poder Legislativo una comisión bicameral para tal cosa, etc. Si es una comisión bicameral y funciona en el ámbito del Poder Legislativo, ¿por qué hacer una ley? Esto debe haber sido una resolución de ambas cámaras, no una ley. El Ejecutivo no tiene por qué intervenir en esta cuestión, es que es propia de la legislatura. Una ley de Santa Fe, una ley para que se proceda a la construcción de un puente. ¿Y no es mejor hacer el puente? Hasta que no hagamos el puente, nadie va a cruzar por ese arroyo Leyes, la ruta provincial número 1. Con la ley sola no va a cruzar nadie. Hasta que no hagamos el puente, esto no sirve. Y esto es lo que muchas veces pasa, creer que haciendo una ley o haciendo una ordenanza hemos solucionado el problema. Y muchísimas veces no es así. Esta es peor todavía, porque acá ni siquiera es un puente, sino un puesto instalar un puesto destinado al control de tránsito. Pongamos el puesto, ¿por qué tenemos que hacer una ley para esto? Una ley de Formosa. Ojo, no es que en el litoral argentino estén particularmente mal, ¿eh? Esto, en todo el país se hacen disparates de toda la naturaleza. Una ley para darle licencia sin goce de haberes al diputado, sin goce de dieta al diputado. La Constitución de Formosa, como todas las constituciones, faculta al cuerpo legislativo a hacer su reglamento. La Cámara, Formosa es unicameral, puede hacer su reglamento. Y el reglamento dice que le puede dar licencia. ¿Por qué es una ley? ¿Y qué pasa si el gobernador le da por vetar a esta ley, por ejemplo? ¿Qué hacemos después? Ni tanto ni tampoco, esta es otra cosa. A veces se avanza demasiado con la ley, avasallando la reglamentación, y otras veces se queda tan corta que deja todo que lo haga el Ejecutivo. Y esto hay que saber equilibrar esta línea de puntos, hay que saber dónde está. Fíjense, esta ley de la Ciudad de Buenos Aires establece un sistema de inspección periódica de todos los juegos infantiles instalados en los espacios verdes de la ciudad. El funcionario encargado de realizar la inspección debe elaborar un acta a la que servirá de informe la autoridad de aplicación. La misma será transcrita en un libro habilitado a tal fin, del que estará a cargo del funcionario que designe la autoridad de aplicación. Con letra Arial 12, interlineado simple, sangría de no sé cuánto. No se puede hacer esto. No se puede. Una... Hay algún ruido extraño. Alguien me está ladrando, me parece. Vamos a sacar la cuenta de la que pagan esto. Sí, sí, ya. Hola. ¿Se puede silenciar eso? Te va a pelear con tu hermana, Perdón. Perdón, ¿están muteados todos? ¿Qué problema hay? No. Hola. Hola, ahora está Ahora habilitado sí. mi micrófono, sí. Bien. En todo caso, lo que se puede hacer es una ley diciendo cuál es el estándar de calidad que tienen que tener los juegos para chicos de las plazas, pero no sacar una ley para ver cómo se arregla la hamaca de la plaza de acá a la vuelta o el tobogán de la otra cuadra. Esto no se puede hacer. Y de paso, hay que ser un poco no sé qué pasa que se me... Les decía, hay que ser un poco prolijos.
dice 48, primero en números, después en letras. En el párrafo siguiente dice 10, primero en letras y después en números. No hay que poner las dos cosas, no tiene sentido poner las dos cosas, pero si lo quieren usar, úsenlo siempre igual, no una vez para un lado, otra vez para el otro. Esta es una ley de corrientes, que las casas que venden ropa tienen que tener todos los talles, según lo determine la reglamentación correspondiente. La autoridad de aplicación debe elaborar toda la normativa necesaria. Las multas son según lo establezca la reglamentación, conforme a las medidas aprobadas por la reglamentación. Si vamos a hacer esto, no hagamos una ley, hagamos una declaración diciendo al Ejecutivo, oiga, don Ejecutivo, saque una ley que más o menos sobre esta característica, saque un decreto con estas características y listo. No hagamos una ley para decir que todo eso lo va a hacer el Ejecutivo. Las multas, por ejemplo, es un disparate. La ley por lo menos tiene que creer en sí misma. Fíjense esta ley de Jujuy. Dice que las cifras o cantidades se expresarán en letras y números. Y en el párrafo siguiente dice 2. No es que las cifras deben expresarse en letras y números, acá está solamente en letras. No hay que expresar en letras y números, pero mucho menos decirlo y no cumplirlo. Esta es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que toda referencia a las personas que constituyen el ámbito de aplicación subjetiva de esta ley debe hacerse con las palabras niñas, niños, adolescentes. Esto es el artículo noveno. Pero después dice chicos perdidos. ¿No era que había que decirle niñas, niños, adolescentes? ¿Por qué aparece chicos? En la misma ley, no en otra, en la misma ley dice chicos perdidos. Y que los chicos son los niños, niñas y adolescentes perdidos está claramente puesto en el artículo 80 del inciso A. Reglamento de la Cámara de Diputados de Corrientes. Cada artículo, dice el segundo párrafo, tiene que tener una sola proposición simple. Está bien esto, como norma de técnica legislativa está bien. Cada artículo tiene que tener una sola norma. Pero este artículo que dice que tiene que tener una sola norma tiene dos. ¿Por qué no hicimos el 102 y después el 103 con este segundo texto? Y este es un ejemplo muy especial. Hay gente que conoce Buenos Aires, otros no lo conocerán, pero vale la pena que lo sepan para cuando vengan a visitar Buenos Aires. Una ley muy especial, ya lleva sus años, que dice lo siguiente: a partir de la publicación de la presente, la calle Antonio Machado recuerda al poeta español Antonio Machado, 1875-1939. Ustedes no saben cómo cambió la vida de la ciudad con esta ley. Fue un antes y un después. Así como hay antes de Cristo, después de Cristo, bueno, para los porteños hubo antes de la ley y después de la ley. Fue tan importante esta ley que, fíjense una cosa, fue sancionada en agosto del año 2000. Quedó promulgada, de hecho, en septiembre del año 2000, pero recién se publicó en febrero del 2002, o sea, un año y medio después, porque esta transformación trascendente iba a ser a partir de la publicación de la presente. Tuvimos un año y medio pensando cuándo será el momento más oportuno para producir este cambio tan trascendental en la vida de los porteños. ¿A quién le importa esta ley, por favor? ¿A quién le importa? ¿Quién sabe por qué la calle donde vive se llama como se llama? El que vive en la calle San Martín, 25 de mayo, alguna cosa así puede ser, pero yo viví años en la calle Zavala y no sabía quién era Zavala. Después de muchísimos años me enteré que fue el fundador de Montevideo, Bruno Mauricio de Zavala. Pero a mí me daba lo mismo, yo igual iba a mi casa y no me importaba demasiado no saber quién era el señor Zavala. Por eso hablamos de construcción política y construcción técnica de la ley. Y ya... vamos a hacer muy rápidamente las etapas conceptuales de la elaboración de la ley, no el trámite parlamentario, sino las etapas conceptuales. Hay una recepción de la demanda social con estas características que vimos, que aparece algún sector que demanda esto. Después viene otra etapa que es el análisis global del problema y la búsqueda de la solución globalmente más conveniente. Hay dos etapas que se dan bastante en paralelo en los cuerpos legislativos. Uno es la búsqueda de consenso para tomar la decisión, con estas características que vimos, acuérdense del consenso de sanción y también del consenso de acatamiento. Y además la correcta elaboración del texto normativo con todas las reglas de técnica legislativa que tenemos que ver. Y hay una etapa de aprobación formal de la ley, que esto es necesario porque es lo mismo que cuando el escribano hace la escritura de la venta de la casa. No es ahí que nos vamos a poner de acuerdo. Pero una vez que nos pusimos de acuerdo, llamamos al escribano que viene a hacer la escritura, pone el sellito, ante mí, doy fe, qué sé yo cuál, y ya está. La aprobación formal de la ley o de la ordenanza tiene esta característica. Es
en un momento en que se deja claramente formalizada la decisión que se va a tomar, después de haber hecho una serie de acuerdos, porque no es ahí donde se hacen. Y hay dos etapas más que ya se hacen en general fuera del cuerpo legislativo, o mejor dicho, en Argentina casi no se hacen y deberían hacerse, pero puede ser fuera del cuerpo legislativo, que es la adecuada difusión del porqué de la decisión adoptada. Y acá volvemos a lo que decía Lorenzo Pauleta. Hay que comunicar bien las cosas. ¿Por qué? Porque como vimos, la decisión que se toma implica descartar otras posibilidades. Como los intereses de la sociedad son encontrados, hay que explicar por qué esta es la decisión que en promedio da el mejor resultado. Porque si no, el que se ve perjudicado, se ve perjudicado y tiene bronca por verse perjudicado. Pero el que se ve favorecido, a lo mejor también se queda con bronca, porque él quería verse favorecido en 8 y queda favorecido solamente en 6. Entonces hay que explicarle, si vamos a vez de darte 6, te doy 8, a este pobre fulano lo reviento, como les decía yo con el tema de los camiones Escaña. Y hay otra etapa que en Argentina tampoco se hace y debería hacerse, sería bueno que se hiciera, que es el seguimiento de los cambios sociales y la eventual modificación de la normativa, porque la ley se dicta para que dure, pero se dicta en una situación coyuntural específica de política, social, económica, etc. Esta situación no va a quedar inalterada, entonces sería bueno revisar un poco las normas y de acuerdo con la nueva circunstancia, a ver si siguen siendo útiles o no, y no esperar que la cosa estalle porque nos dormimos y ahora resulta que cambiaron tanto las cosas que la ley esta no me sirve más para nada. Uno de los libros que están en el material que les señalaron en el curso este, se llama Calidad Legislativa, es precisamente una publicación que me hizo la Fundación Adenauer sobre estas etapas de la ley, las primeras 5, porque me atuve a lo que son las que se hacen dentro del cuerpo legislativo. En cada una de estas 5 ver un poco cuáles son las características de este tipo de decisiones y vincularlas con la posibilidad de aplicar reglas, conceptos, criterios de gestión de la calidad a cada una de estas etapas. ¿Qué se puede aplicar de gestión de la calidad a la recepción de la demanda social, a la búsqueda de consenso, etcétera, etcétera? Una crítica habitual e infundada, y estas se las van a hacer a los concejales, se las hacen siempre, a los que van a ser concejales se las van a seguir haciendo, es: ¿se aprueban pocas leyes por año? ¿Se tarda demasiado tiempo en cada una de las leyes? Yo no les voy a dar mi opinión, yo solamente les voy a traer la opinión de 4 personas de distintas épocas, de distintas épocas del tiempo y de distintas partes del mundo. La primera es de un funcionario de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, del cuerpo del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, es un cuerpo técnico de primerísimo nivel, tiene unos 850 empleados, de los cuales 650 más o menos son profesionales, altísimo nivel, excelente, como el cuerpo de letrados de las Cortes de España, etc. Y este funcionario dice: la rapidez no es un atributo esencial de una legislatura y en la mayoría de los casos, acelerar el proceso legislativo no es un propósito deseable. Desarrollar la política pública toma tiempo, mismo en esta era de comunicaciones casi instantáneas. Se debe consultar con los varios sectores de la sociedad que van a verse afectados por una determinada ley importante para determinar sus opiniones. Se debe consultar asimismo la opinión de los funcionarios ejecutivos que se van a encargar de la ejecución de la nueva política. Los peritos, eruditos y especialistas técnicos, todos tienen un interés comprensible en aportar a la política definitiva que promulgue la legislatura. Se deben movilizar las facciones legislativas dentro de los partidos y a través de la línea partidaria el apoyo de la propuesta. La acción rápida puede ser acción irreflexiva. Esto dice un funcionario que trabaja en un parlamento, por lo menos trabajaba en esa época, en uno de los parlamentos más estables del mundo, yo creo que después del inglés, en el que viene durando más tiempo sin problemas, el Congreso de Estados Unidos. La acción rápida puede ser acción irreflexiva. Esto lo dice el funcionario del Congreso de Estados Unidos, fines del siglo XX. Si nos vamos a la otra punta, a principios del siglo XX, nos vamos a encontrar con Alejandro Carbó, diputado por Entre Ríos, que fue presidente de la Cámara y fue el candidato a vicepresidente de Lisandro de la Torre en las elecciones de 1916, que dijo esto: las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes y tienen por sobre todas sus funciones la función política. No son simples mecanismos de hacer leyes.
Más atrás todavía nos encontramos de nuevo con nuestro amigo Matthew Hale, el inglés que les comenté, abogado, juez y parlamentario, que dice: es una razón para mí preferir una ley por la que el reino ha sido felizmente gobernado durante 400 o 500 años, que aventurar la felicidad y la paz de un reino con alguna teoría inventada por mí. Y si seguimos yendo para atrás en el tiempo, además del inglés, del norteamericano y del argentino, nos podemos encontrar con un romano del siglo I del Imperio Romano, Publio Cornelio Tácito, cónsul, senador, historiador y gobernador, que con esa fenomenal capacidad que tenían los romanos para sintetizar en una frase muy breve unos conceptos gigantescos, dice simplemente: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. O sea que esto de sacar estadística de cuántas leyes estamos sacando, tal vez no sea una buena estadística. Tal vez no es una buena estadística. Esto hay que saberlo también. Una última acotación. Requisitos para ser un buen concejal. Esto lo tengo escrito desde hace tiempo. Para ser un buen diputado, para ser un buen concejal. 3 requisitos. Primero, saber distinguir el bien del mal, que no es poco. Segundo, saber distinguir lo importante de lo accesorio. Y tercero, tener una decidida voluntad y una firme vocación por ponerse de acuerdo con los demás. El que tiene esto puede ser un buen diputado, puede ser un buen concejal. El que no tiene esto no va a poder. El que tiene esto, todo lo demás lo puede comprar afuera. Si no tiene esto, no va a poder ser realmente un buen diputado. Tengo escrito en un libro mío que se llama Para entender al Congreso, un diputado que está tan firmemente convencido de sus principios y sus teorías que lo único que quiere es que los demás le den la razón, podrá ser un extraordinario pensador, podrá ser un magnífico profesor universitario, podrá ser un excelente profesional y podrá ser un maravilloso líder de multitudes, pero jamás será un buen diputado. No va a ser un buen diputado. Podrá ser otra cosa, un buen diputado no va a ser. Para terminar con un matiz folclórico, un verso que lo he leído y lo he escuchado como atribuido al Martín Fierro. No es el Martín Fierro, pero podría serlo, que dice: para llevar a buen destino la carreta de lado, no hay que confiar demasiado ni en ordenanzas ni en leyes, sino que todos los bueyes tiremos para el mismo lado. Muchas gracias, ahí tienen mi mail y todas las preguntas que quieran con todo gusto. El mail igual se lo pueden pedir después a los organizadores, así libero la pantalla. Muchas Y gracias, estoy dispuesto Torchi. a todas las preguntas que quieran. Te damos un aplauso virtual. Bueno, muchas Excelente, gracias. excelente como siempre. Muchas gracias, señores. Vamos a arrancar con las preguntas que ya hay y que son varias. En primer lugar, menciona uno de los presentes que en la Carta Orgánica de su comunidad no existe la figura del viceintendente. Cuando se ausenta el intendente, el presidente del Consejo Deliberante asume como intendente a cargo. Pero si hay sesiones, ¿se tiene que presentar también como concejal? En ese caso, ¿no existe incompatibilidad? Es la pregunta. Sí, depende de cómo esté normado esto. No debería ser, pero no es igual en todos lados. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, si no recuerdo mal, la ley orgánica de municipalidades, si no, Eduardo o Alejandra también capaz que sabe, creo que establece que si por cualquier motivo el concejal no está, a esa sesión va el suplente, por ejemplo. Entonces, con lo cual se mantiene el número y en ese caso podría no ir. Pero esto depende de cómo se haga en cada cuerpo legislativo, es decir, cómo que esté resuelto este tema. No debería ser que esté en los dos lugares, pero es habitual. Hay pocas provincias que tienen viceintendente, Corrientes y alguna más, me parece, no recuerdo que sea una cosa común, en casi ningún lado hay viceintendente. Pero el modo en que se resuelve esto depende de cada consejo deliberante, de cada ley orgánica y eventualmente de cada carta orgánica municipal. No es igual en todos lados. No sería, yo creo que sería mejor que si está ocupando el Ejecutivo, no participe del legislativo. Hay que mantener la incompatibilidad de funciones en esto. No sé, Eduardo, si vos, Arraiza, si tenés alguna información al respecto. No. Bien.
Otra pregunta es si el legislativo puede solicitar expedientes al Ejecutivo o solo pedido de informes. Esto es otra cosa. A veces, a nivel municipal, a veces están las cosas muy mezcladas. Cuando yo empecé a trabajar en la legislatura, tenían esa mala costumbre que venía de la época del Consejo Deliberante de la ciudad. La legislatura de alguna manera reemplazó al Consejo Deliberante. El edificio, los muebles y muchísimos empleados venían de esa época y se cruzaban expedientes de uno a otro. Yo creo que no hay que cruzar expedientes. Los expedientes son de un sector y no deben pasar al otro. Entre otras cosas, porque si se pierde, es mucho más complicado reclamarle a quien lo perdió. Porque una cosa es reclamarle a alguien de acá adentro y otra cosa es reclamarle al que está en la vereda del frente. Entonces, me parece que no es bueno que se cruce el expediente. En todo caso, si hace falta por algún motivo información, bueno, fotocopiar las cosas, las hojas que hacen falta y mandárselas, pero no pasarse expedientes de un cuerpo del legislativo al ejecutivo ni del ejecutivo al legislativo. Esa es mi opinión. Sí. Otra pregunta es, acá nos comentan que en los municipios de tercera categoría, el intendente es presidente de la comisión municipal. En caso de ausencia por alguna razón, ¿quién queda a cargo? ¿El consejo o el secretario de gobierno? Esto depende de cómo esté realizado cada municipio. ¿Esto dónde es? ¿En Neuquén? No aclararon, Torchi, supongo que sí, Por eso. porque la Sí, si es mayoría de los tercera categoría, debe ser Neuquén, sí. No, también tiene visiones, por ejemplo, pero Sí, sí. no creo que funcione en cada caso igual. Pero habría que verlo, no sé, eso tiene que estar previsto en la normativa, esto es seguro, pero no lo sé de memoria. No lo sé de memoria. Como decía Einstein, jamás he gastado mi inteligencia en aprender de memoria las cosas que están escritas en los libros. Esto me parece que es una definición bastante clara. Sí, adelante. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se logra hacer entrar en razón a los funcionarios del Ejecutivo de la importancia que tiene el Consejo Deliberante? Lo primero de todo es que los concejales sepan cuál es la importancia que tienen. En Argentina los cuerpos deliberativos, los cuerpos legislativos están muy desprestigiados. Hay un artículo muy interesante de Ana María Mustapic, que es una profesional que sabe un montonazo de estas cosas, es profesora de la universidad, me parece que la Ditela, no estoy seguro. Un artículo que publicó hace muchos años en el diario que se llama algo así como El Congreso como trampolín. Hablando del Congreso Nacional, pero esto pasa también en el orden municipal y provincial. En general, en la política argentina, el legislativo es un paso para saltar al ejecutivo. En el año 89, cuando Menem asumió la presidencia anticipadamente, porque no sé si se acuerda, el gobierno había que entregarlo el 10 de diciembre, se entregó el 8 de julio, los diputados duraban hasta el 10 de diciembre, se llevó muchos diputados de la Cámara, muchos diputados y senadores. De hecho, de los primeros 8 ministros que tenía Menem, 5 eran diputados, acababan de ser diputados. Y atrás de eso se fueron otros diputados como secretarios, como subsecretarios, pero hubo algunos que se fueron como directores nacionales. A mí me parece que esto no es tener un buen balance de la importancia de las cosas. En la Argentina tenemos ese problema, cosa que no pasa en Estados Unidos, y por eso la repitencia en Argentina es bajísima a pesar de lo que la gente cree. De que se eternizan en el cargo, no es cierto. En el cargo se eternizan en Estados Unidos. Ted Kennedy fue más de 40 años senador por Massachusetts. A nadie le parecía nada mal. Y no es el único. Está lleno de diputados y de senadores que hace 30, 40 años que están ocupando ese cargo. Como me dijo una vez un diputado de Estados Unidos, una vez que uno aprendió, ¿para qué se va a ir? Porque esto es lo que pasa. Es decir, esto de prohibir la reelección inmediata, es como si en el hospital yo dijera, no, usted ya operó durante 8 años, así que ahora vaya a hacer 4 años sin operar y después vuelva. No tiene sentido. Imagínense que a un tenista, a esta chica que acaba de ganar, le dicen, no, tomate 2 años sin jugar y después volvés. No se puede. Si la política, como cualquier oficio, se aprende ejerciéndola. Y acá este es el primer problema. En los cuerpos legislativos es común que no se tenga conciencia de cuál es la importancia. A mí me dijeron, no sé si es cierto o no, pero es perfectamente posible, que Bush, siendo presidente, Bush hijo, le ofreció al presidente de la Comisión de Defensa del Senado el Ministerio de Defensa de Estados Unidos.
Y el tipo le dijo que no. Dice, pero usted va a manejar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo las manejo desde acá, le dijo. No hace falta. O sea, el presidente de la Comisión de Defensa del Senado tiene más poder que el ministro. Pero para esto hace falta tener en serio conciencia de cómo es. Entonces, es muy difícil, si uno no sabe realmente cuál es el valor del Consejo Deliberante, ver de qué manera puede, digamos, convencer al de enfrente cómo tienen que ser las cosas. Esta es la verdad. Este es el principal problema, creo yo. Acá nos comentan respecto de la pregunta anterior sobre los municipios de tercera categoría. La pregunta era sobre el municipio de Las Coloradas, que está dentro de los municipios de tercera categoría de Neuquén. Ajá. Seguimos Tiene entonces comisión con municipal. comisión municipal. Claro, claro. Seguimos entonces, otra pregunta es, ¿quién normalmente en un periodo de gobierno presenta más proyectos? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? Hay una pésima idea de que está mal que el Ejecutivo presente proyectos y está peor que el Legislativo los apruebe, y que es horrible que el legislador no presente proyectos. Y es exactamente al revés. Es exactamente al revés. ¿Saben cuántos proyectos puede presentar un diputado en el Congreso de los Diputados en España? ¿Cuántos proyectos de ley puede presentar? Cero. Cero. El único que presenta proyectos de ley es el Poder Ejecutivo y entran directamente para su tratamiento. Si un diputado quiere presentar alguna ley para modificar el sistema jurídico, lo que hace es presentar lo que se llama proposición de ley, no se llama proyecto de ley, se llama proposición de ley, y para que se admita tiene que estar apoyado por un número de legisladores. Este es el concepto. Los proyectos del Ejecutivo son los que se hacen necesarios para desarrollar las políticas públicas. Acá volvemos a lo mismo que planteó Eduardo en la primera charla. Esas políticas públicas que se diseñan, se vuelcan en el presupuesto que explicó Emilio, se comunica a la sociedad como dijo él y demás, terminan necesitando seguramente de una ley o de una ordenanza para ser instrumentada. Este es el sentido de los proyectos que presenta el Ejecutivo. Los proyectos que presenta un concejal o un diputado no tienen por qué constituir un plan de gobierno, porque el diputado o el concejal no tiene por qué tener un plan de gobierno, no es su tarea tener un plan de gobierno. En todo caso, lo que puede hacer es presentar algún proyecto para mejorar alguna cuestión medio puntual del sistema normativo, y puede ser, pero no es su tarea presentar proyectos. Una vez almorzando con el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados del Estado de Florida, Estados Unidos, nos decía que el reglamento autorizaba a los diputados a presentar 5 proyectos al año, y lo iban a bajar a 3, porque 5 era demasiado. Acá creemos que el diputado o el concejal tiene que presentar proyectos. En la Cámara de Diputados de la Nación se presentan más de 6.000 proyectos por año, de los cuales 5.900 van a la basura, obviamente. Más de 6.000 proyectos por año. Esto es una insensatez. Ramón Castillo, durante todo su mandato de legislador, presentó un solo proyecto de ley. Cuando se aprobó fue la primera ley de quiebra que tuvo la República Argentina. Parece que es suficiente. Castillo era un profesorazo de Derecho Comercial, ¿no? El que fue presidente de la Nación, echado en la Revolución del 43. No es función del legislador presentar proyectos. No es función del legislador presentar proyectos. Lamentablemente acá hasta hay algún periódico de estos que le da premio al diputado que presentó más proyectos, pero esto no sirve para nada. Es un gasto de papel, gasto de personas que tienen que controlar textos, gasto de armar expedientes, de distribuir las comisiones y demás, en todos los niveles. Algunos más gastan más plata, otros menos plata, pero es lo mismo. Bien. Última pregunta, porque estuve controlando, pero no hubo más. Con respecto a lo que vos mencionabas de las dimensiones, dice, ¿cómo hace un político para combinar ambas dimensiones durante la gestión? Muchas veces es la primera dimensión la que se debe hacer sí o sí para evitar enojo de la población. Sin embargo, desde la tercera, que posiblemente se vea a priori, es donde realmente se hace la diferencia. Sí, se refiere a las 3 dimensiones de la calidad de Noriega. Sí, por supuesto, a veces hay urgencias que hay que salir de apuro y no hay más remedio, pero las urgencias son las urgencias y las que no son urgencias no son urgencias. Entonces,
Esto hay que evaluarlo más detenidamente. Es cierto que acá hay una exagerada predisposición a hacerle caso a lo mediático, porque a veces es la gente y a veces son los medios, no es solamente. A veces el micrófono de un tipo vale más que 50.000 personas que están en algún lado. Entonces, esto también hay que saber evaluarlo. No es fácil, por supuesto, esto es un equilibrio que hay que saber manejar, pero hay que explicarlo también, hay que explicarlo. No, esto no se puede hacer. Lo malo es que a veces se quedan en la primera dimensión de la calidad. Hay una cosa que es muy importante, no tuvimos tiempo de mencionarlo acá, pero los cuerpos legislativos funcionan sobre la base de acuerdos. Todas las decisiones en un cuerpo legislativo se toman sobre la base de acuerdos, para hacer una ordenanza o para elegir presidente del cuerpo o para lo que sea. Esos acuerdos tienen que ser lo más sólido posible, por lo que yo comentaba que tiene que ver con la sustentabilidad de la decisión que se toma. Cuanto más amplio es el acuerdo, más va a durar. Más va a durar. Yo siempre menciono a un diputado de la primera legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ahora es diputado nacional, es Facundo Suárez Lastra. El bloque de la Alianza Radical, él estaba en el bloque de la Alianza, obviamente, el bloque de la Alianza tenía 37 diputados sobre 60, o sea, tenía número para sacar lo que quisieran. Sin embargo, Facundo, él no era el único, pero él era tal vez el que más insistía con esto. Las leyes importantes que sacaba la legislatura, la primera legislatura tuvo que armar la ciudad, sacar la ley de auditoría, de defensor del pueblo, de la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, todo lo que es el armado estructural, la ley de procuración del Procurador General y demás. Y en esas leyes Facundo estaba en la Comisión de Justicia, integraba también la Presidencia de Justicia, integraba también la de Constitucionales. Él, más de una vez lo escuché, no, esta ley todavía hay algunos diputados que no están de acuerdo, todavía hay algunos diputados que no están de acuerdo. Demoremos un poco más, veamos de cómo hacemos para que estén todos de acuerdo, porque esto tiene que poder durar, esto tiene que poder durar. Y el estar en la primera dimensión de la calidad a veces traduce esto. Buscar el acuerdo nada más que hasta para tener el número. Para tener el requisito básico que es, necesito 22 votos, ya está, tengo 22, ya está. No. Esto, desde que se conjuga el verbo borocotear en Argentina, puede durar poco. Puede durar poco. Porque la mayoría de hoy puede ser minoría mañana y no podemos hacer lo que dije, no se le puede estar cambiando a la gente las reglas de juego cada rato. Las leyes tienen que poder durar. Las leyes tienen que poder durar. Por esto es importante tener clara la idea de las tres dimensiones de la calidad. A veces no hay más remedio que salir, bueno, por supuesto, es decir, ante una crisis inmediata no se puede estar haciendo demasiadas cuestiones de cabildeos y de discusiones filosóficas. Si al incendio hay que pagarlo, después discutimos si es lo mejor haber tenido matafuegos de esto, matafuegos de lo otro, si es mejor la arena. Mientras tanto apaguemos el incendio y después vemos cómo hacemos. Bien. Volviendo al tema de los municipios de tercera categoría en la provincia de Neuquén, una pregunta que entró recién dice, ¿un concejal de un municipio de tercera categoría puede tener injerencia y decisión en el área municipal? Y la última que queda, y ya con esto terminamos, ¿cómo debemos hacer para jerarquizar los consejos deliberantes? Es otra pregunta. Sí, en el área municipal, si es concejal, está en el área municipal. El municipio no es solamente la intendencia, este es el tema. A veces pasa esto, es decir, a veces tenemos este error, fíjense, hasta en la constitución de la ciudad tenemos este problema. Rodríguez Larreta, según la constitución, es gobernador o jefe de gobierno. Pero una cosa es ser gobernador y otra cosa es ser jefe de gobierno, porque el gobierno no es solamente el ejecutivo. El gobierno es todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Se privilegia tanto al ejecutivo, que si ustedes se fijan, siempre se nombra primero el ejecutivo, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Y la constitución, nacional, provincial, todas, ponen primero al legislativo. Esta especie de minusvaloración directa que se hace en los cuerpos legislativos es lo que conspira con este tema, pero no corresponde. Es decir, lo que dije recién, el mismo cuerpo legislativo y los integrantes del cuerpo legislativo tienen que tomar conciencia de su importancia. Si no, es muy difícil. Bueno,
hemos terminado con las preguntas. Están entrando un montón de agradecimientos. Acá hay un Perdóname, exalumno tuyo del 2005 de de la cátedra en la legislatura de Neuquén que te agradece y te felicita sí. de nuevo. Hay gente que no escarmienta, sí. No. Seguidores como Perro Zulki, viste, te vienen te siguen a donde vayas. Sí, estuve muchas veces en Neuquén, así que es más probable que algunos cuantos hayan no vamos a hacer la misa ricotera, vamos a hacer la misa torchitera. Bueno, muchas gracias. Insisto, muchas de estas cosas yo no las sé, habría como, si me dan un poco de tiempo, es cuestión de revisar la normativa y fijarse. Esto que me preguntaron de las coloradas, por ejemplo, habría que fijarse cómo es la normativa interna, la ley orgánica de municipalidades de Neuquén, lo que tenga la Constitución y demás, no habría que fijarse. No es igual en todos lados, ese es el tema. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado por el día de hoy. Nos queda el último módulo, así que el correo electrónico, después cuando les mandemos el PowerPoint del doctor Pérez Bourbon, ahí está el correo electrónico, así que, como les decía al principio, pueden aprovechar y tomarse un café virtual con los oradores e ir haciéndole consultas a los respectivos correos. Los esperamos mañana para el módulo de desarrollo local con el doctor Andrés Ombrosi y para hacer un breve cierre y ya despedirnos. Dios mediante, hasta el año que viene cuando retomemos con estas actividades. Les agradecemos a todos su presencia y ya se pueden ir desconectando. Si me permitís un Torchi, ¿querías decir algo? Sí, yo hablé cómo veníamos desarrollando los distintos módulos y encadenando y encastrando las distintas cosas hoy. Bueno, justamente el módulo de mañana de Andrés es el que tal vez les permita mejor armar todo el rompecabezas, porque es el que más va a tocar los 4 temas que hemos visto hasta ahora. Optimización de la gestión, comunicación, presupuesto y técnica legislativa. Así que me parece que la charla de mañana puede ser muy buena justamente para redondear y, como les digo, armar el rompecabezas de esto. Muchas gracias. Perfecto. Nos vemos entonces el día de mañana. Gracias a todos por su presencia el día de hoy.